Mi novia tomó mi auto deportivo sin permiso y se reunió con su ex para conducirlo. Chocaron el auto y ahora ella está rogando que no presente cargos. Llevamos juntos alrededor de un año. Ella se queda mucho en mi casa e incluso tiene una llave, pero aún no vivimos juntos. Planeo invitarla a mudarse a finales de este mes. Nuestra relación tiene mucha comunicación abierta, lo cual me encanta. Y nuestro mayor problema es su relación con su ex. Ella me contó que él era manipulador y abusivo mentalmente. Por eso terminaron. Aún así, insiste en mantener contacto con él y lo llama amigo. Recientemente, recibí una llamada en medio de la noche desde un hospital diciendo que mi novia había tenido un accidente de auto. Me quedé confundido, ya que ella no tiene auto, y el único que manejaba era el mío, y no me había pedido permiso para usarlo. Mientras corría al hospital, me preguntaba con quién estaría. Cuando llegué a su habitación, ella estaba inconsciente y había una enfermera y un policía a su lado. Me acerqué y pregunté si estaba bien y qué había sucedido. El policía me preguntó quién era, y le respondí que era su novio. La enfermera explicó que tenía algunos huesos rotos, pero no necesitaría cirugía y que solo estaba dormida por la medicación para el dolor. El policía me preguntó mi nombre, y cuando le dije, hizo una pausa y me preguntó si era dueño de un Camaro 2022. Al confirmar, me dijo que algunos oficiales ya estaban buscándome, ya que era mi auto el que se había visto involucrado en el accidente. Me preguntó si le había prestado el auto a mi novia o a algún amigo, y le respondí que no. No dejo que nadie maneje ese auto. Es mi posesión más preciada, algo en lo que mi difunto padre y yo trabajamos juntos para restaurarlo. Es una reliquia, y apenas le he puesto kilómetros desde que mi padre murió. Le dije al policía que el auto debería estar cerrado en mi garaje y que nadie más tiene acceso excepto yo. El policía me preguntó si estaba seguro. Entonces revisé las cámaras de seguridad de mi garaje y vi que el auto no estaba allí. Ahí fue cuando comencé a entrar en pánico. Le dije al policía que el auto había desaparecido, y él respondió: entonces la señora Dalton o el señor Garrison lo robaron. Me confundí sobre por qué mi novia tomaría el auto y quién sería Garrison. Le pregunté si tenía una foto, y me mostró la foto de una licencia de conducir. Mi estómago se revolvió. Era el exnovio de ella. Se lo expliqué al policía, quien me miró con pena. Me informó que había una reunión de autos, y mi novia y su ex usaron mi auto para una carrera. Solo que el ex perdió el control y chocó el auto contra un poste. Me enfurecí y le pregunté sobre el estado del auto. Me dijo que estaba totalmente destruido. Me arrodillé y apenas podía respirar. Ella sabía lo importante que era ese auto para mí y aún así lo robó y dejó que su ex lo condujera en una carrera. El policía me aconsejó que me calmara antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirme. Le pregunté si el ex estaba en el hospital, y me dijo que no me dejaría salir de la habitación hasta que me calmara. Después de unos minutos, me preguntó si quería presentar cargos. Miré el cuerpo dormido de ella y, sin dudarlo, le dije que sí. Le mostré las imágenes de seguridad de mi celular, donde veíamos a mi novia entrando a mi casa con su llave de repuesto, tomando las llaves del Camaro y saliendo en él. Casi tiré el celular contra la pared. El policía me dio su correo electrónico y me pidió que le enviara las imágenes para solicitar una orden de arresto. Pero para que su ex fuera acusado, ella tendría que delatarlo. Le mencioné que había una cámara dentro del auto y que, si se recuperaba, podría contener pruebas. Me dijo que investigaría y me observó. Me preguntó si planeaba quedarme en el hospital un poco más y si iba a hacer algo impulsivo. Le dije que no, solo quería asegurarme de que ella estuviera bien antes de irme. Mencionó que pondría a alguien en la puerta de la habitación del ex para que ni pensara en buscarlo. Me senté junto a la cama de ella, y creo que me quedé con la cabeza entre las piernas por una hora hasta que despertó. Incluso su respiración me molestaba en ese momento. Ella sonrió, pareciendo feliz de verme, hasta que le pregunté por qué pensó que sería aceptable tomar mi auto para un paseo. Empezó a tartamudear, diciendo que no tenía malas intenciones y que quería darme una sorpresa llevando el auto a un lavado especial. Dijo que solo chocó porque un conductor imprudente se le atravesó. Le dije que afortunadamente ella estaba bien y que eso era lo que importaba. Le pregunté si estaba sola en el auto, y me mintió en la cara diciendo que sí. Solo asentí con la cabeza y le dije que iría a buscar a la enfermera. Le dije que no se preocupara, que su ex también estaba bien y se recuperaba en una habitación cercana. Su rostro se desplomó, y yo me fui. Desde entonces, me ha enviado innumerables mensajes pidiendo disculpas, diciendo que no era lo que parecía. Contraté a un abogado y le dije que quería demandar a ambos por el costo del auto, robo, allanamiento, todo. Cuando les entregaron los papeles, empezaron las llamadas. Ella dejó mensajes de voz llorando, diciendo que no quería ir a la cárcel, y luego enviaba mensajes diciendo que nunca me amó y que estaba feliz de haber vuelto con su ex.
Eso dolió, pues ahora sabía que me había estado engañando. Eventualmente, su familia comenzó a llamarme, diciendo que no tenía derecho a arruinar su vida por un error. Ignoré a todos. Le pedí a mi abogado que exigiera hasta el último centavo de ellos. Más tarde, el policía me dijo que recuperaron las imágenes de la cámara del auto, probando que ambos sabían que era robado. Estoy seguro de que tenemos un caso sólido. No veo la hora de que termine el juicio y pueda seguir adelante con mi vida. Mientras observaba el proceso en marcha y sentía el peso de todo lo que estaba sucediendo, intentaba entender cómo alguien que había estado a mi lado por tanto tiempo pudo apuñalarme por la espalda de una forma tan descarada. Parecía una escena de película, pero la realidad era mucho más cruel. Y estaba a punto de enfrentar algo que nunca imaginé: luchar contra alguien que realmente pensé que amaba. La primera audiencia fue fijada, y hasta entonces, sus mensajes se multiplicaban. Ella alternaba entre súplicas e insultos, como si no tuviera control alguno sobre sus propias emociones. Un día, decía que todo fue un error y que me necesitaba a su lado. Al siguiente, gritaba que siempre me había considerado débil y que su ex era todo lo que yo nunca lograría ser. Era como si yo fuera solo una pieza más en una estrategia insensata para intentar librarse de las consecuencias. Pensaba que podía manipularme con ese juego de te amo y te odio. Finalmente, llegó el día, y entré en esa sala de juicio tratando de controlar la ira que aún ardía dentro de mí. Ella estaba allí, al otro lado, con su abogado, que intentaba argumentar que todo fue una broma inocente que terminó en un accidente desafortunado. Describía el robo de mi auto como si fuera una pequeña travesura infantil, algo sin importancia. Podía sentir la ira creciendo en mí otra vez, pero me mantuve firme, enfocado. Sabía que eso era exactamente lo que ella quería, que yo perdiera el control para parecer el villano de la historia. Cuando el juez pidió que explicara lo que ese auto significaba para mí, respiré hondo y dejé que las palabras salieran. Expliqué cada detalle, desde cómo mi padre y yo habíamos trabajado juntos en ese auto, hasta el valor emocional incalculable que tenía para mí. Dije que no era solo un vehículo, era una conexión con la persona que más amaba y que se había ido. Ella me miraba, y por un momento, pensé que tal vez mostraría algún arrepentimiento, algún remordimiento. Pero luego desvió la mirada, imperturbable. Cuando llegó su turno de hablar, jugó la carta de víctima. Intentó convencer al juez de que solo quería hacer algo bonito por mí, que todo fue un malentendido, que el accidente fue culpa de un tercer conductor imprudente que nadie vio. Su abogado, que parecía haber preparado cada detalle, intentó pintar una imagen de ella como una heroína, una persona llena de buenas intenciones que solo tomó una decisión impulsiva. Pero para mí, aquello era un espectáculo patético, un intento de manipular no solo al juez, sino a todos los presentes, como si fuera posible borrar todo. Y entonces vino el momento que estaba esperando: la exhibición de las imágenes de las cámaras de seguridad, tanto de mi casa como del auto. Apenas las imágenes comenzaron a mostrarse, el silencio se apoderó de la sala. Allí estaba ella, entrando sigilosamente en mi casa, tomando las llaves como si fuera lo más natural del mundo. Luego, la escena de ella y su ex preparándose para la carrera, la emoción en sus rostros, la despreocupación, la forma en que se divertían. No parecía en absoluto un accidente desafortunado, sino una muestra de egoísmo e irresponsabilidad. La miré, y por primera vez, la vi perder la compostura. Se encogió, parecía que su máscara finalmente había caído. Su abogado intentó interrumpir, pero el juez permitió que las imágenes continuaran hasta el final. Cuando las grabaciones terminaron, el juez la miró con una expresión seria, claramente decepcionado. Sabía que, en ese momento, cualquier intento de hacerse la víctima se había derrumbado. La verdad estaba ahí, expuesta para que todos la vieran, y no había palabras bonitas ni lágrimas falsas que pudieran deshacer lo que las imágenes mostraban. Ella miró al suelo, finalmente comprendiendo que no tendría escapatoria de lo que había hecho. El juez fijó una nueva audiencia para dictar la sentencia, y salí de la sala con un peso distinto. La venganza no traía de vuelta mi auto, y mucho menos el recuerdo que representaba, pero había algo reconfortante en saber que finalmente ella enfrentaría las consecuencias de sus actos. En los días siguientes, sus mensajes se volvieron más desesperados. Me acusaba de ser cruel. Decía que le estaba arruinando la vida, que le estaba haciendo pagar un precio muy alto por un error tonto. Era como si, en su mente, yo fuera el villano, alguien a quien ella podía manipular. Comencé a bloquear las llamadas, pero los mensajes seguían llegando, como si cada palabra suya fuera un intento de raspar mi determinación, de hacerme ceder. Pero ahora, nada de eso me afectaba. En la audiencia final, el juez dio el veredicto.
Ella tendría que pagar una indemnización para cubrir los daños, y su ex también sería procesado por el papel que tuvo en el robo y la destrucción del auto. Además, ambos fueron acusados de invasión y robo, y no tendrían ninguna oportunidad de argumentar que fue un error tonto después de todo lo que las cámaras mostraron. Al escuchar la sentencia, un peso se quitó de mis hombros. Ella aún intentó mirarme, tal vez en un último intento de apelar a mí, pero solo sentí desprecio. Ya no significaba nada para mí. Al salir del tribunal, sabía que nunca más la vería de la misma forma. Había destruido no solo un auto, sino también la confianza, el respeto y cualquier rastro de amor que alguna vez existió entre nosotros. Esa noche, me envió un último mensaje diciendo que esperaba que fuera feliz con mi venganza. Borré el mensaje sin responder, porque la única cosa que realmente deseaba ahora era seguir adelante y nunca más tener que oír su nombre. Perdí el auto, pero gané algo mucho más importante: la libertad de seguir adelante sin cargar a mi lado a alguien tan deshonesto, alguien que solo pensaba en sí misma. Los días después del juicio fueron de un silencio casi ensordecedor. Su ciclo de mensajes había cesado, pero los murmullos de su familia no se detenían. Llamaban, enviaban mensajes e incluso aparecían en la puerta de mi casa. Cada uno de ellos quería defender a esa pobre chica, alegando que yo estaba exagerando y que su vida no debería ser destruida por un error. En otras circunstancias, tal vez habría sentido algo de compasión o culpa, pero en ese momento, la frialdad que sentía era incomparable. Durante semanas, me mantuve alejado de todos y me concentré en mí mismo. Después de todo, yo también había sufrido una pérdida. Ese auto, más allá de su valor material, había sido mi último vínculo con mi padre. Trabajamos juntos en él, y cada pieza contaba una historia nuestra. Perder el auto y ser traicionado por alguien en quien confiaba fue como revivir una despedida. El dolor me cortaba, pero no podía dejarme caer. Decidí levantarme, pero no sin asegurarme de que ella pagara hasta el último centavo. Fue entonces cuando la idea de mi venganza definitiva comenzó a tomar forma. La indemnización cubría parte del valor, pero yo quería que ella sintiera en carne propia todo lo que me había causado. Usé parte del dinero de la indemnización para contratar a un investigador privado. Sabía que ella no sería capaz de quedarse quieta. Una persona como ella siempre busca más y más. Y en el fondo, quería saber hasta dónde llegaban sus mentiras. No tardé en descubrir que, incluso después del juicio, ella continuaba viéndose con su ex como si nada hubiera pasado. Su descaro era casi impresionante. Descubrir esos encuentros solo reforzó mi determinación. Necesitaba hacer algo más. En una de las visitas del investigador, él sugirió que hiciera algo público, algo que no solo la afectara a ella, sino también a su ex y a cualquiera a su alrededor. Un tipo de evento que dejara claro para todos qué clase de persona era realmente. Fue entonces cuando surgió la idea de exponer todo. Planeé cada detalle como si fuera un evento meticuloso. Algunas semanas después, organicé un pequeño encuentro para todos nuestros conocidos en común. Amigos de ella, colegas de trabajo e incluso parientes lejanos. Les dije a todos que quería hacer un anuncio sobre mi recuperación y el cierre de ese capítulo con ella. Por supuesto, ella también fue invitada, aunque probablemente tenía sus sospechas. La noche del evento, todo estaba en su lugar. Ella llegó acompañada de algunos amigos, tratando de mantener la apariencia de que nada la afectaba, como si todo el incidente fuera solo una historia del pasado. La saludé con una sonrisa falsa, y ella me devolvió el gesto, aunque con una mirada intrigada, quizá incluso temerosa. No tenía idea de lo que estaba por venir. Esperé el momento adecuado para subir al escenario improvisado y tomar el micrófono. Todos se silenciaron, y comencé a contar la historia del auto, la traición y el juicio, pero sin mencionar su nombre directamente. Con cada detalle que revelaba, veía su rostro cambiar de color. Intentaba esconderse entre la multitud, pero era imposible. Había preparado todo para que, al final, nadie tuviera dudas sobre quién era la protagonista de esa historia. El punto culminante de la noche fue cuando revelé que tenía pruebas de que ella y su ex seguían juntos. Nadie esperaba eso, y mostré algunas fotos de la investigación, los mensajes de disculpas e insultos que me había enviado, incluso los mensajes intercambiados entre ella y su ex discutiendo sobre la carrera que terminó con mi auto. Intentó salir de la sala, pero ya había asegurado que alguien estuviera en la puerta para evitar que alguien se fuera antes del final. Su ex, quien no había sido invitado, se enteró del evento y apareció de sorpresa, llegando justo a tiempo para ver cómo su reputación se derrumbaba junto con la de ella. Después de exponer todo, me aseguré de agradecer a todos por su presencia e informé que la grabación del evento se enviaría a quienes no pudieron asistir. La reacción fue aplastante. Ella gritaba, llamaba a todos hipócritas e intentaba defenderse,
pero nadie estaba dispuesto a escuchar. Todos habían visto la verdad, cruda y desnuda. Su ex, al ver el desastre, intentó arrastrarla fuera de la sala, pero fue abucheado por la multitud, que se unió contra los dos. En los días que siguieron, ella perdió su empleo, los amigos cortaron lazos, y su familia, cansada de las mentiras, comenzó a alejarse. Sabía que esa humillación pública era algo que nunca olvidaría. Intentó contactarme, enviándome mensajes donde me llamaba monstruo y decía que había destruido su vida. Pero finalmente, la sensación de justicia prevaleció, y la ignoré por completo. Por primera vez, sentía que la venganza estaba completa. Un día, sin embargo, cuando menos lo esperaba, vi un último mensaje de ella diciendo que se iba de la ciudad, que la había hecho perderlo todo y que nunca quería volver a oír mi nombre. Y fue en ese momento que sentí el verdadero cierre que tanto buscaba. Estaba fuera de mi vida para siempre. La venganza trajo cierto alivio, y con el tiempo comencé a concentrarme en mis propias cosas, sin mirar atrás. Volví a trabajar en autos, algo que había dejado de lado después de todo lo que pasó. Empecé de nuevo, hice nuevos amigos y, poco a poco, construí una vida sin sombras del pasado. Finalmente podía respirar en paz. ¿Y ella? No sé, y honestamente, no me importa. Ese capítulo de mi vida está cerrado, trancado y enterrado. El futuro finalmente estaba despejado, y podía seguir adelante sin cargar el peso de una traición que casi destruyó quién soy.